Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre, por permitir congregarnos con nuestros hermanos y ser parte de aquellos, Señor, que venimos con necesidad, en busca de ese alimento espiritual que llene nuestras vidas. Señor, que su Santo Espíritu tome el control de la vida de cada uno de nosotros y que podamos encontrarnos con ese mensaje, pero que también, Señor, podamos ponerlo por obra. Se lo suplico, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Se lo voy a leer, hermano, en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. Este versículo 10 de la carta, del capítulo 3 de la carta a los Gálatas, dice de la siguiente manera: pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. La maldición en este caso consiste en lo que llega como razón por la desobediencia. Y es que lo que sucede es lo siguiente: el hombre es incapaz, o nosotros somos incapaces de cumplir todo lo que la ley mandaba al pueblo. Recordemos que la ley fue dada para el pueblo de Israel y que en el contexto, en lo escrito a la carta a los Gálatas, es porque ellos estaban siendo llamados o ellos estaban siendo inclinados, a ellos se les estaba alegrando el oído para que abandonasen esa confianza, esa seguridad, esa fe que habían puesto en el Señor Jesús como su Salvador, sin tener que hacer absolutamente nada, y querían irse por el lado de las obras. Entonces Pablo, después de haberles dicho que él está impresionado por la facilidad con que se han dejado engañar, les habla de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dijo: vete de tu casa y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham simple y sencillamente escuchó y comenzó a caminar porque creyó, porque tuvo confianza, porque las palabras que escuchó de parte de Dios para él resultaron en seguridad, y dijo: me voy. Entonces, en este hombre, por ese acto de confianza, por ese acto de seguridad que nosotros ahora conocemos en el Nuevo Testamento como fe, es en quien nosotros somos declarados limpios. Esa fe de este hombre operó u obró en beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros no conocimos a Abraham, pero hemos conocido por medio de la palabra de Dios, por medio de esta palabra revelada por el Espíritu Santo, hemos conocido a Cristo. Y Cristo viene del linaje de Abraham. Entonces, el pueblo hebreo, el pueblo judío, eran descendientes de Abraham por sangre, así como nuestros hijos. Si les hacen un ADN, una prueba de sangre, van a encontrar que tienen el tipo de sangre de los padres. Ellos son descendencia de nosotros, pero una descendencia por sangre. Así es el pueblo hebreo, el pueblo judío de Abraham. Pero nosotros, por haber llegado al conocimiento de Cristo por medio de la fe, una fe que llegó a nosotros por el oír la palabra de Dios tal como está escrito, venimos a ser una descendencia espiritual. Entonces esto hace a un lado la necesidad de que nosotros tengamos que pensar o lleguemos a creer que necesitamos trabajar para ser declarados justos. Pero esto se lo estaba diciendo a los Gálatas. Y se lo estaba diciendo a los Gálatas, hermanos, más o menos 48 o 53 años después de que Cristo había extendido sus brazos en la cruz. Y le está diciendo, la palabra de Dios dice que todo aquel que piensa que por las obras va a alcanzar gracia ante los ojos de Dios, está bajo maldición, porque es imposible que cumpla todos los preceptos, todo lo que está establecido.
Pero fíjese que para nosotros hay algo bien importante. Acompáñeme, por favor, hasta el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Y esto que vamos a leer, hermano, no era desconocido por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio es llamado también la segunda ley. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21. Dice lo siguiente: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Estaba hablando del conocimiento de Dios que iba a llegar a aquellas naciones que estaban más allá del pueblo judío. Estaba hablando de nosotros. Pero aún así, hermanos, dice la misma palabra de Dios que Dios le dio una buena noticia a Abraham. Y esto es lo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y versículo 3. Yo se lo leo, hermano. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese qué tremendo es esto. Porque si el versículo 10 de la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, está diciendo que todos aquellos que busquen acercarse a Dios por medio del trabajo, están bajo maldición por la incapacidad, por la imposibilidad de cumplir todo lo que la ley manda. ¿Por qué estar buscando el trabajo? ¿Por qué estar buscando la ley? Porque no sabemos oír. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Y por eso es que como cristianos nosotros decimos: bueno, a mí me va mal en esto, a mí esto no me resulta, yo quisiera estar bien en esto, pero no puedo. Pero ¿sabe por qué? Porque no sabemos oír. Porque lo que sucede, hermano, es lo siguiente: el oír, aquí no está hablando del hecho de que escuché de un sonido que llegó a mis oídos y no tocó mi vida. No, está hablando de lo que nosotros actualmente conocemos como escuchar, poner atención. ¿Sí o no que cuando de repente nosotros escuchamos un carro patrulla que lleva una sirena, ¿en qué pensamos ahorita? Cuando va con la sirena encendida, un COVID lleva, dice uno, ya ni siquiera un fallecido, un muerto, un COVID llevan a enterrar. Eso es lo que nosotros pensamos ahorita. Hasta antes de la pandemia pensábamos cualquier cosa, pero ahora un COVID lleva. Pero eso no lo aplicamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros le pusiéramos atención, si nosotros escucháramos la palabra de Dios, entonces entenderíamos el mensaje y viviríamos ese mensaje, lo aplicaríamos a nuestras vidas. Pero 48, 53 años después de que Cristo murió en la cruz, los judaizantes todavía estaban negando que por la gracia, aquellos que no eran del pueblo hebreo, aquellos que no eran judíos, podían alcanzar salvación. Fíjese qué triste. ¿Por qué? ¿Y por qué digo qué triste? Porque, hermanos, si ellos habían sido testigos, ellos conocían la ley, ellos conocían todas las profecías, ellos sabían que la palabra dicha por los profetas era verdadera, pero tuvieron a su Salvador enfrente, tuvieron a su Mesías, tuvieron a ese enviado que tanto esperaban y no lo reconocieron. Entonces, esa falta de reconocimiento de parte de ellos hacia su Salvador espiritual, vino a ser ganancia para nosotros. El endurecimiento de ellos vino a ser bendición para nosotros. No significa que están apartados, hermanos, porque lo que Dios le ofreció a su pueblo por medio de Abraham, Dios se lo va a cumplir. Pero surgió para nosotros, un tiempo, que ese tiempo se llama gracia, que es lo que nosotros estamos disfrutando.
en el cual nosotros hemos llegado al conocimiento de Cristo, sabemos de Él, nuestros corazones, Dios los utilizó para poner ese don, simple y sencillamente por oír, simple y sencillamente por escuchar, y hacer a un lado la dureza, hacer a un lado la resistencia, y entrar en esa relación de paz con Dios. Pero cuando Pablo está hablando en este versículo, en este capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 10, donde dice, pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, está diciendo, señores, ustedes quieren seguir escuchando algo que ya pasó. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esa maldición que había para aquel que quisiera acercarse a Dios por el cumplimiento de la ley, esa maldición había caído sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado en una cruz. Entonces, nuestros pecados fueron llevados hacia Él, fueron clavados en esa cruz, y nosotros únicamente teníamos que olvidarnos. El pueblo por el cual Él vino debió hacer a un lado la necesidad de cumplir la ley y de reconocer que los profetas ya lo habían anunciado. Ese era el peligro. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero yo soy cristiano, yo ya lo escuché. ¿Cuál es mi peligro entonces? El peligro es que no lo apliquemos a nuestra vida. El peligro es que nos acomodemos a estilos de vida que no son los propios de un cristiano. Entonces, el oír me llevó y le llevó a usted a ser un hijo de Dios. Pero esa condición no solamente me trae a mí la realidad de que al morir voy a una presencia eterna delante de Dios, sino que también me lleva a una necesidad, y es que es la necesidad de vivir en obediencia. Fíjese, por favor, vaya nuevamente a Deuteronomio y vea qué importante y qué necesario. Deuteronomio capítulo 28 es poner atención, porque la verdadera atención nos lleva a la obediencia. Deuteronomio 28, versículo 15, dice lo siguiente: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto Dios se lo dijo a su pueblo cuando le dio la ley. Le dijo, vos vas a cumplir esto, vas a cumplir esto. Cuando dije que inquirir, yo te lo exijo, porque estoy en una posición de autoridad. Porque recordemos que allá en Éxodo, ¿qué le dijo Dios a su pueblo? Si oyereis, oís mi voz. Voy a parafrasearlo. Vos vas a ser para mí mi especial tesoro, y yo seré para ti tu Dios. Y después le dijo que iba a ser de ellos un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Entonces Dios le está diciendo esto, y esto es lo que vas a tener que cumplir. Esto te va a ayudar a que camines en obediencia. Esto te va a ayudar a caminar de tal manera que no te vas a contaminar con las naciones por las cuales vas a pasar, y además las naciones a las cuales vas a llegar para que limpies la tierra que yo te doy. Tierra que de hecho Dios mismo se la iba a entregar junto con todas las naciones. Entonces Dios le está diciendo que tiene que cumplir eso, pero también en este capítulo 28 de Éxodo le dice en el versículo 37, busque por favor el versículo 37, le dice: y será motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos que te llevará Jehová. Cuando el pueblo entró en desobediencia y por esa razón sobre él recayó la maldición, el pueblo se vuelve impotente.
no puede hacer nada. Es como cuando a una persona lo ha capturado la policía y le pone las esposas. No puede hacer absolutamente nada, en lo absoluto. Usted ha visto personas que están encadenadas, esposadas de sus manos y encadenadas de los pies. Ni siquiera pueden dar pasos grandes. Están reducidos totalmente. Entonces, así reduce la maldición a aquel sobre quien recae por no escuchar. Y esto, lastimosamente o desgraciadamente, es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Ellos estaban buscando apartarse de la gracia e ir a tratar de cumplir la ley. Pero ya no había razón. Cuando que la maldición no solo nos reduce, sino que la maldición nos lleva a una condición en la cual nosotros somos objetos de burla. ¿Producto de qué? De la desobediencia, que viene como consecuencia de no escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si de repente usted me ve a la entradita ahí por donde está la Ceiba, ya cuando entramos aquí a Tierra Blanca, y en vez de verme con esta camisa blanca, me ve completamente borracho, sucio, vomitado? ¿Verdad que voy a hacer razón justamente de lo que está diciendo este versículo 37? Motivo de horror, servirás de refrán y de burla. ¿Por qué? Y era cristiano, dice. En cosas grandes como esa o en cosas más pequeñas, cuando nosotros no expresamos con lo que hacemos que estamos obedeciendo a Dios, también estamos siendo objeto de esto, de horror, de refrán y de burla. ¿Por qué? Porque quien nos inclina o quien nos llama a la desobediencia es Satanás. Pero sucede que Satanás se propone hacernos caer, y después que nos ha hecho caer, nos lleva a que los demás se burlen de nosotros. Vea qué diferencia. Porque Dios nos llama a través de Cristo, ¿para qué? Para acercarnos a Él, para que vivamos bien, para que tengamos esperanza. Pero Satanás nos llama para desobediencia y para vivir las consecuencias de todo. Entonces, y todo por una sola razón: falta de atención. Lo que estaba pasando allá en la iglesia de Galacia se puede dar también en nuestras vidas. Ahora, allá está hablando de aquellas personas que están siendo llamadas o que están siendo inclinadas a buscar el cumplimiento de la ley para ser aceptados delante de Dios o para ser aceptados por Dios, y desacreditando la obra de Cristo. Pero la misma palabra dice que nosotros somos incapaces al momento, como fue incapaz su pueblo, de cumplir la ley. Acompáñeme, por favor, hasta la carta a Colosenses y vea cómo Dios obra en nuestras vidas, de tal manera que no hay razón alguna para que nosotros no prestemos atención, para que nuestros oídos no se abran a la palabra de Dios y no nos quedemos solamente con el hecho de que somos salvos por gracia, sino que vivamos en una actitud de agradecimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Está hablando este versículo de hacer algo? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Póngale atención a este versículo 12. Con gozo, alegría permanente, hermano, dando gracias a Dios, dando gracias al Padre, actitud de agradecimiento hacia aquel de quien recibimos.
que nos hizo aptos, dice que nos hizo aptos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nos hizo suficiente. Ahora ya no se utiliza mucho, pero los que ya tenemos más de 40 años creo que sí nos vamos a acordar. ¿Se acuerda cuando íbamos a comprar las libras de frijoles? Que lo hacían con balanzas. Una piedra tenía mi vecina, de la cual ella decía que era una libra, y le comenzaba a poner. Hasta que esos frijolitos no estuviesen en un equilibrio perfecto con esa piedra, el dedito de ella estaba así. Hasta que nosotros no fuimos hechos suficientes por el amor del Padre y que Cristo extendiese sus brazos en la cruz, nosotros estábamos en deuda. Así. Estábamos en deuda. No éramos ser aptos de ser suficientes. No éramos suficientes. Entonces, si el Padre es quien toma la decisión, porque no, y sin obligarlos, porque eso es lo importante, porque si yo digo, bueno, o si la misma palabra cuando habla de predestinación, de esa decisión soberana de Dios, de llevarnos al conocimiento de Cristo, para que seamos lavados por su sangre y perdonados de todas nuestras culpas, de tal manera que volvamos a estar en una relación de paz con Él, yo fácilmente me podría pensar, bueno, pero si Él toma la decisión, yo no tengo ningún problema. Sí, es que aquí hay una cosa bien importante, hermano, que nosotros no debemos de buscar acomodarlo a nuestro favor, y es que Dios no nos obliga. Eso es lo importante. Dios nos llama. Por eso la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. En el amor no hay obligación. En el amor no hay presión. Nos da libertad. Entonces nosotros, cuando Dios toma esa decisión, una decisión que viene desde la eternidad, en el plan perfecto de Dios de llamarnos a cada uno de nosotros, nos deja oír su voz, nos deja oír esa palabra revelada por el Espíritu Santo, y nosotros decidimos, si nuestro corazón lo abrimos, los que estamos aquí, los que nos pueden estar acompañando por medio de internet, que ya recibieron a Cristo, podemos sentirnos gozosos de ese gozo, podemos vivir esa alegría permanente que no está sujeta a ninguna experiencia humana, sino a ese encuentro divino con Cristo, y decir, Señor, yo sí abrí mis oídos, te abrí mi corazón, tu palabra impactó mi vida y te reconocí. No hubo resistencia, pero no hice nada absolutamente. Hermanos, es increíble. Si para ir de aquí a Usulután nosotros tenemos que pagar pasaje o comprar combustible, pero para esa herencia que está preparada en los cielos, no hemos tenido que hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué correr ese riesgo, del que habla el versículo cuando los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley? No hay razón. Si Colosenses me está diciendo que en mi corazón debe de haber gozo, porque fue Dios quien me hizo suficiente, porque fue Él quien me tomó y me trasladó, porque Él le tomó a usted y lo trasladó. ¿A dónde? Lo trasladó a esa cruz, pero una cruz en la que ya había sido crucificado su Hijo. Ya no había nada por hacer, hermano, y al momento no hay que hacer. Entonces, volvamos al ejemplo de la balanza. Si la señora de la tienda se arrepiente y dice, no hombre, yo no te los voy a vender, te los voy a regalar, quito mi dedito para, ya no es necesario estarle haciendo equilibrio con este dedito, sino que ya son equivalentes, pero no te lo voy a vender, te lo voy a regalar. Eso fue lo que Dios hizo cuando mandó a su Hijo. Dijo, hasta aquí llegó la ley. Ha llegado el momento de que mi Hijo me revele y que por mi Hijo se acerquen a mí. Y ahí surgió lo que nosotros conocemos por gracia y la razón por la cual nosotros somos hijos de Dios. Vamos nuevamente a Colosenses. Siempre en el capítulo 1. Fíjense cómo era conocida esta iglesia. Dice Pablo en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, oiga bien, desde el día, pongamos atención, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La importancia del oír, ¿sabe cuál es? La importancia del oír es que nos aleja, del peligro de buscar a Dios por medio de las obras, porque a Dios solo le podemos conocer por mí, y dio su vida por usted, para anular cualquier necesidad o cualquier disposición de la carne de querer acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él.